Maxi recibe de nuevo. Bueno, Vinca parece que va a probar puntería hasta unos 20 metros de la valla. Se entretiene demasiado hacia el pase a la derecha. Entra en el número 8, remata violento. ¡Gol! El número 8, Moraz, habilitado sobre la derecha, remató con espectacular violencia, incrustando la pelota en la red a los 7 minutos. Como bien argentino y sobre todo porteño, lo codeo al gordo Roberto Moreno y le digo, son papitas para el loro estos tipos. Yo pensé que le ganábamos a Checoslovaquia, pero yo veía que llegaban tan fácil y digo, ¿cómo marcamos así? Evidentemente fue un choque demasiado grande para el mito, para el ego, para el narcisismo. Cada vez que nos dábamos vuelta venían los checoslovacos gritando gol. Fue un cachetazo tremendo, yo diría que casi una piña de knockout para el fútbol argentino. Avanzaban, pum, 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 y los quedaban mirando si no habíamos pasado de la mitad de la cancha. Y los 6 goles dolieron, pero tácticamente perdimos. No tenga ninguna duda. Pero sobre los 6 goles nadie puede discutir. Esto es una cifra que quedó clavada históricamente en el fútbol argentino. Es impotencia, no hay palabras, no hay nada, de nada. Y fue estrepitoso el fracaso, porque comer 6 goles en una selección argentina para el orgullo de los argentinos era una cosa imposible. Todos pensábamos de la misma manera. Nos creíamos que éramos los mejores del mundo, pero no lo podíamos probar ni lo habíamos probado. Bueno, este es el tercero de desastre. Suecia 58 marca el regreso de Argentina a los mundiales tras 24 años de ausencia. Después de haber llegado a la final del primer torneo celebrado en Uruguay, en la que perdió ante los celestes, la selección se presentó con jugadores de la Asociación Amateur a la Copa de 1934 en Italia y fue eliminada por Suecia en el primer partido. En 1938 no participó como protesta porque la FIFA no lo designó para organizar el torneo, que finalmente cayó en manos de Francia. Tampoco estuvo en Brasil en 1950, ni en Suiza 4 años más tarde, debido a decisiones políticas. Por eso el Mundial de 1958 resultaba ser la oportunidad de mostrarle al mundo cómo jugaba Argentina. Pero existía realmente un estilo, una manera argentina de jugar al fútbol. ¿Qué representaban aquellos 22 futbolistas que fueron a Suecia dirigidos por Guillermo Stabile? ¿Qué podemos ver en los pocos materiales audiovisuales que tenemos, en las pocas filmaciones? Y ahí hay un error, porque tendemos a poder ver solamente aquello que queremos ver. Es decir, qué es lo que se filmaba, no lo que se jugaba. Y entonces lo que vemos es gambeta, pisada, pisada, gambeta, gambeta, pisada. Toda la narrativa insiste en que era gambeta, pisada, pisada, gambeta, digamos, ¿no? Inventiva, picardía, caballerosidad al mismo tiempo. Aquello que se prescribe respecto de lo que era el fútbol argentino en sus años es lo que uno ve en acción en el fútbol brasileño de 1958. Esto es esta idea del cuidado por la pelota, del fútbol ofensivo, del fútbol muy vistoso, etcétera, etcétera. En general era un deseo de jugar un fútbol técnico. Y cuando digo técnico, digo un fútbol con habilidades, con destrezas, un estilo propio que no tiene una explicación tan fácil, ¿no? Es decir, ¿de dónde arranca? Y arranca de lo que se supone viveza criolla, que son frases hechas que de pronto expresan una idea, pero por ahí entregan un concepto equivocado. Lo de la nuestra tiene que ver con una base muy rica en lo que hace al manejo de la pelota con cualquier parte del cuerpo. La espontaneidad, la creatividad, la inventiva,
la improvisación. Argentina era muy importante por la técnica. Y la técnica se conseguía. Yo vivía al lado de un potrero, había 4 canchas de fútbol, mi casa era un vestuario. Yo jugaba todo el día, inclusive jugaba en la primera Racing y los sábados jugaba en el potrero. El primer año, cuando jugaba en la reserva, en la tercera. Después no, después me fui haciendo un poco más profesional. Yo soy de los que cree que había un estilo argentino y que existió la nuestra. La nuestra era el equipo de River de los años 40, que a veces vale la memoria popular más que uno lo haya visto, ¿no? Pero estábamos todo el día con la pelota en los pies. Inclusive de noche en la calle jugábamos con la pelotita de goma, una chiquitita, que le decíamos la de 20 y la de 40. Jugábamos con la chiquita por la cuestión de guita, no había guita para comprar una grande. Y bueno, y era la técnica, la pared donde surge en la calle. Tocabas contra la pared y la ibas a buscar del otro lado. El estilo, no sé, no había estilo, no había un carajo. Estaba la habilidad de cada jugador. Por lucimiento personal se abusaba de la gambeta o del taquito. Era tan habilidoso el jugador argentino. Dentro de lo bueno era un defecto, porque el que recibía la pelota tenía que tenerla un cachito. Y hay veces que no hay que tenerla, hay que tocarla rápido. No, el futbolista de antes, del tiempo nuestro, quería, para eso estoy, diría. Quería jugar un poquito y demoraba, ¿vio? Demoraba. Yo digo que si nosotros sabemos que hay un estilo brasileño, que lo sabemos, por más que esté desfigurado ahora un poco porque no tienen figura, hay un estilo italiano, un estilo inglés, un estilo alemán para jugar. ¿Por qué nosotros, que estamos entre las 5 potencias del mundo en fútbol, no tenemos un estilo propio? Lo teníamos. Este nuevo estilo para jugar al fútbol formaba parte del surgimiento de un nacionalismo deportivo, fuerte productor de identidad en Argentina, que también necesitaba de otros 2 factores muy importantes para conformarse. Primero, los éxitos deportivos, como la gira con gran éxito de Boca Juniors por Europa en 1925, los campeonatos sudamericanos ganados en la década del 20, la medalla de plata obtenida en los Juegos Olímpicos de 1928 en Ámsterdam y el subcampeonato en Uruguay en 1930. Además, precisaba la presencia de los héroes que habían protagonizado aquellas gestas, como Guillermo Stabile, máximo goleador de la selección argentina en el primer mundial y luego entrenador del equipo nacional desde 1939 hasta la Copa de Suecia en el 58. Quien principalmente portará este discurso y dará lugar a una narrativa futbolística nacional será la revista El Gráfico, desde su creación en 1919, a través de la pluma de los periodistas Borocotó y Chantecler. Esa operación fenomenal de nacionalización, de invención de un nuevo nacionalismo que surge en la Argentina después del primer centenario y que entonces, vía el periodismo popular, vía el deporte popular, alcanza a las narrativas futbolísticas. El Gráfico tenía grandes periodistas, pero era la época en que el periodista se destacaba por la manera de expresarse, por el nivel intelectual, por la manera y el estilo para escribir, quizás no tanto por la transferencia del conocimiento. Entonces, hubo un canto romántico, muy bien escrito, pero poco técnico. Antes estaba Borocotó 65 años escribiendo, Ardizones, Frascada. El lucimiento era de escribir, de ver quién escribía mejor. No te digo sinónimo, Lanús, fútbol. Decía en el cielo de Lanús, el poeta. Era un poeta el periodista deportivo. Pero no creo que haya sido solamente Gráfico. Yo creo que era una manera de pensar casi colectiva del periodismo. Sí, yo creo que todos entendíamos una forma y una manera. Ese relato se inventa de manera muy clara en los años 20. A mí siempre me hacía mucha gracia un testimonio de, no me acuerdo si Juan o Jorge Brown, uno de los hermanos Brown, de los míticos jugadores del Alumni de la década del 10, que se lamentaba a comienzos de los 20 de que se había perdido esa forma masculina y viril de jugar al fútbol con el pase largo. Ahora todo el mundo pisa y gambetea. Pareciera que es ahí cuando se produce algún tipo de transformación. Lo que
de manera rápida. Lugones, Rojas, Manuel Gálvez están haciendo con la cultura, la literatura y la política la invención de un relato nacional, lo hacen Borocoto y Chantecler en la invención de un estilo criollo de jugar al fútbol. Creo que nuestra resistencia ya no tiene sentido. El fútbol se hace más grande cada día y está por convertirse en el deporte nacional. Los demás diarios y revistas se ocupan todos de ese deporte. Deporte. Nosotros somos los únicos reacios. ¿Y qué es lo que propone? Señor director, inauguremos la crónica deportiva. Bien, haga como quiera. Gracias, señor. Yo trabajé con Escuela de Campeones, la película del año 51 en la cual se narra justamente la historia del alumni. Y en ese momento, la criollización es justamente jugar a la criolla, jugar con ese estilo de pase corto, gambeta, etc. Esto contradice toda la documentación. La documentación dice que Alumni jugaba al estilo inglés. Y sin embargo, en el 51, el peso del relato mítico es tan potente que se hace jugar a la criolla a un equipo que es precriollo, digamos, ¿no? Oiga usted, caras y caretas, va a tener que sacarnos como campeones. Ojalá, si ustedes forman el único cuadro criollo de la liga. Quietos un momento. 2, 3. Ya está. Eso lo que muestra es que, bueno, que el relato estaba muy bien construido, insisto, no admitía fisuras, no admitía ningún tipo de pliegues, contradicciones o vaguedades, y que había sido eficaz. Insisto, no sé si el relato del estilo creó la práctica o la práctica permitió el relato del estilo, pero que finalmente en los años 30 y 40 eso está funcionando como una máquina, no me cabe la menor duda. Mira, estable. Lo que pasa es que ustedes ya no creen en pelotas de trapo ni en partidos de barriada. No es eso, Américo. No creas que me he olvidado que tanto vos como yo nos hicimos con pelota de trapo para luego mostrarle al mundo lo insuperable de nuestro fútbol. Pelota de trapo es la quintesencia del mito, digamos, ¿no? ¿Cómo juega? Come uñas. Juega como tiene que jugar un jugador argentino, digamos, ¿no? No es un 9 al estilo Batistuta, es un 9 al estilo de los años 40, ¿no? Es decir, jugador moroso, de tranco corto, muy hábil, gameteador, etcétera, etcétera. Pero che, ese Comeñas es un fenómeno. Yo creo que nos han metido la mula y se han traído un profesional. ¿Qué profesional si trabaja en una imprenta? Pero ese tipo debía jugar en primera. Dicen que es un discípulo de Don Américo y lo están preparando para venderlo a un club profesional. ¿Qué discípulo de nadie? Ese nació con la pelota pegada a los pies. Ni siquiera tenemos demasiados archivos fílmicos que nos permitan hacer algún tipo de comparación rigurosa, digamos, ¿no? Esto es un fenómeno que le atraviesa toda la historia del fútbol argentino hasta los años 60. O sea, no sabemos cómo se jugaba. No sabemos cómo se jugaba en los 10, en los 20, en los 30, en los 40, en los 50. Entonces, lo que tenemos como fuente es puramente sus narrativas periodísticas fundamentalmente, alguna histórica, pero básicamente periodísticas, y no tiene fisuras. Te dicen dos cosas. Una, fueron los 20 años más importantes de la historia del fútbol argentino, y por otro lado concluye en el 58. Este estilo se conformará sobre la base de un mecanismo de inclusión de los nuevos inmigrantes, principalmente españoles e italianos, y de exclusión de los viejos inmigrantes británicos que habían traído el fútbol a estas tierras en la segunda mitad del siglo XIX. El fútbol criollo adquirió así, hacia finales de los años 20, características definitivamente propias tras un paulatino proceso de transformación desde 1913, fecha fundacional en la que Racing Club se impuso como el primer club de origen criollo multicampeón, sin ningún jugador de origen británico en el plantel, después de la hegemonía que había tenido Alumni en la primera década del siglo XX. El juego largo del Alumni es modificado. Llega otra mentalidad, la nacional. Con Racing aparece en los estadios el fútbol intuido y aprendido en los baldíos. El dominio de la pelota hasta el alarde, lo plástico, lo coreográfico. Un arte que surge con el memorable conjunto campeón, imbatible durante 7 años. Los nombres ya no son de origen británico. Croce, Betular, Oaco, Olazar, Canaveri, Marco Vecchio, Perinetti, Hospital, Zabaleta. Nombres para la historia. Nuestra manera de jugar se desarrollará también en comparación con otras. En este caso, el más importante será el fútbol británico,
que funcionará como un espejo en el cual mirarse a través de todo su proceso de formación para reafirmar sus características propias y opuestas a aquellos que se practicaba en el viejo continente. Lo criollo será el dribbling, que luego se llamará gambeta, que responde a un movimiento individual, ágil y virtuoso que no se puede programar. Lo europeo, por el contrario, estará asociado a un funcionamiento colectivo, mecanizado y previsible, aunque también muy efectivo. El partido más interesante lo ofrecen el seleccionado Ay Almagro, imponiéndose el primero por 5-0. Los jugadores del equipo que actuará en Europa en ocasión del Festival Británico demuestran hallarse en excelentes condiciones físicas. En cuanto a sus aptitudes, no hay duda de que se pondrán de manifiesto en Londres, a donde el fútbol argentino va a revalidar su fama mundial y a discutir el viejo pleito sobre la superioridad del fútbol europeo y el sudamericano. Pronto sabremos quién tiene razón. La Argentina buscó diferenciarse de lo que había heredado, que era la característica del fútbol inglés y, por extensión, del fútbol europeo, imponiendo un estilo propio. No te estoy diciendo que nosotros jugábamos a la pelota, tiki, cortito, pin, ten, Sibori, se la daba el otro, el Coso, Rossi, y los alemanes, y otros equipos que han jugado con nosotros, Checoslovaquia. Ellos jugaban pases de 40 metros, 30, 40 metros. Avanzaban, pum, 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 y los quedaban mirando si no habíamos pasado de la mitad de la cancha. De repente, en la mitad de la cancha le metían un pelotazo, no al wing derecho de acá, sino al wing de allá, del otro lado. No existía en el fútbol argentino eso del pelotazo de 40, 50 metros. Todos querían jugar a la pelota. Antes la pelotita era una niña de 15 años que había que tratarla bien. Digamos, un pase mal era una desgracia para el jugador, para nosotros. No nos permitíamos pasarla mal. El fútbol en ese tiempo era más jodido porque la tribuna, el 60% de la tribuna sabía jugar al fútbol. El que miraba los partidos. Porque yo en mi barrio, yo jugaba y yo aprendí con todos los torrantes del barrio. Y todos jugaban bien. ¿Será que en Europa eran menos técnicos y más simples para jugar, viste? La falta de técnica te obligaba a hacer correr la pelota. Y había más movilidad. Más movilidad, de consecuencia la pelota se corría y el jugador se desmarcaba permanentemente. Nosotros, a los europeos, le tenemos que copiar lo que ellos hacen bien, que es tener buena condición, buena organización, pero nuestro, que es la materia prima, y los jugadores, la habilidad de los jugadores, son nuestras. Y entonces tenemos que ganarle con nuestro estilo. La comparación con Europa para reafirmar una manera propia de jugar será importante, pero a la vez lejana. La no realización de los mundiales en 1942 y 1946, debido a la Segunda Guerra Mundial, y la ausencia en los mundiales de la posguerra en Brasil 1950 y Suiza 1954 provocaron un aislamiento del fútbol argentino de la alta competencia internacional que coincidió con una época de esplendor en el ámbito local. Será la década dorada de los 40, cuyo máximo exponente fue la máquina de River, con la recordada delantera que integraban Juan Carlos Muñoz, José Manuel Moreno, Adolfo Pedernera, Ángel Labruna y Félix Lustó. Hacía montonazo que no se iban a los mundiales, que Argentina desperdició los mundiales primero por razones políticas, primero por enojo una vez de que no le había dado la sede que le dieron a Brasil en el 50, y después por cuestiones políticas de Perón, que no quiso en el 54, qué sé yo. Por cuestiones ajenas se perdieron los mundiales, y que los mundiales es la manera de cotejar y de darte cuenta dónde estás parado. Así estaba la selección argentina, con un pensamiento que no era del aficionado, era un pensamiento del dirigente, del técnico, del jugador y del aficionado. Es decir, todos pensábamos de la misma manera. Nos creíamos que éramos los mejores del mundo, pero no lo podíamos probar ni lo habíamos probado. Nosotros, sin tener contactos internacionales, nos considerábamos los mejores del mundo. Porque no había tanto contacto, sobre todo con tantos europeos, no había tantos. Y nos considerábamos los mejores del mundo. Y después la realidad fue otra. La Argentina ganaba con Uruguay y después, en menor medida, Brasil, casi todos los campeonatos sudamericanos, hoy Copa América y demás, ¿no? Es
decir, que con eso parecía que ya estaba asentado el prestigio y la superioridad de un fútbol sobre los otros del continente, y además mirábamos nosotros con desprecio lo que era el fútbol europeo, porque no sabíamos qué era el fútbol europeo. Se dice que la década del 40 era la década del gran esplendor de la máquina de River, mezclado con los triunfos de Boca, porque Boca fue campeón en el 40, River en el 41, en el 42, Boca en el 43, en el 44, River en el 45. Se repartían los campeonatos, hasta que apareció San Lorenzo después. Y todo el mundo dice, de aquello Farro, Martino Pontoni de San Lorenzo, de la famosa máquina de River. Y es el único dato que tenemos respecto de que habría habido un fútbol tan lujoso, tan ofensivo, etcétera, etcétera, que podía pasar 2 años sin que ningún partido terminara 0-0. Perdón, hay otro dato, que son los datos de asistencia a las canchas. Los récords de asistencia a las canchas se alcanzan en ese momento. Ni antes ni después, ¿no? Se alcanzan en esos años. Insisto, lo que se perdió fue la posibilidad de contrastar ese relato mítico, a ver si el fútbol argentino era realmente lo que todas las fuentes sostienen que era. Sin embargo, este aislamiento tampoco será total, ya que habrá algunos contactos con el fútbol europeo. La gira que realiza San Lorenzo por España y Portugal a fines de 1946 resalta las virtudes del fútbol argentino, así como también la visita a Inglaterra en 1951 y los 2 partidos en la cancha de River frente a los británicos en 1953. También los triunfos ante España en Madrid y ante Portugal en Lisboa en 1952 y la gira de 1954 con otra victoria ante los portugueses y una derrota ante Italia en Roma. Además, los azzurri visitarán Buenos Aires en 1956 y serán vencidos, al igual que Checoslovaquia, futuro rival en el Mundial de Suecia, quien perderá 1-0 en la cancha de San Lorenzo. ¿Eran suficientes esos enfrentamientos para saber dónde estaba parada Argentina con miras al Mundial de Suecia? Algunos equipos que vinieron por Sudamérica y que nosotros pudimos seguir, no dejaban gran prestigio tampoco. Y algunas giras de equipos argentinos exitosas en Europa nos hablaban de torpezas, de ingenuidad, de un fútbol casi primitivo. Había en la década del 40 se pensaba que el fútbol argentino estaba por encima del fútbol europeo. Incluso las giras que hacían los equipos argentinos, la de San Lorenzo en el 46, o bueno, la de Boca anteriormente, cada vez que iban y jugaban, en general ganaban fácilmente los equipos argentinos. No se podía tomar un avión como hoy en día, ir a jugar un partido amistoso o una fecha especial o un equipo contratado. En primer lugar no te contrataban, en segundo lugar era costosísimo, en tercer lugar tenía que ir en barco. Entonces era otro mundo. Es muy difícil imaginarse facilidades de una competencia internacional más o menos frecuente, cosas que tenían los europeos, por lo que sabemos nosotros, por una cuestión de cercanía geográfica, ¿no? El match con los ingleses, largamente esperado, se consideró el acontecimiento futbolístico del siglo. Y la victoria del seleccionado nacional, el triunfo indiscutible del pícaro fútbol criollo contra el frío y técnico de nuestros antiguos maestros. 3 días antes el presidente de la República, general Perón, nos pidió a ver que le ganáramos a los ingleses porque nos debían plata y no nos querían pagar. Una cosa así de chistosa, pero nos dijo, me gustaría, dijo. Después vienen los otros, los ministros, ¿vio? Y a uno al lado, vio lo que dijo el presidente, que le gustaría, ¿vio? Eso, los ministros de que están alrededor. E incluso cuando se vinieron acá los ingleses, o también cuando le ganó Argentina a Inglaterra en el 53, creo que fue, le ganó a un equipo suplente, 3-1, pero después cuando jugaron los titulares se suspendió el partido porque con la lluvia terrible como estaba en la cancha, jugaron 30 minutos y no pasó nada. Pero le ganaron a España cuando vino acá, le ganaron a Italia cuando vino acá. Entonces había una creencia de que se seguía en el nivel máximo. Poco más de un año antes del Mundial, entre marzo y abril de 1957, Argentina gana de forma brillante y arrolladora el campeonato sudamericano que se realiza en Lima.
será uno de los equipos argentinos más recordados por su calidad técnica y contundencia en las redes contrarias, con un quinteto ofensivo apodados los Carasucias. Orestes Osmar Corbata, Humberto Maschio, Antonio Angelillo, Enrique Sívori y Osvaldo Cruz reflejarán en su juego aquellos rasgos que definían al estilo del fútbol argentino y que luego se intentarían mostrar al mundo un año más tarde en Suecia. Argentina tenía en el 57 y de casualidad un gran equipo campeón sudamericano en Lima. Y digo un gran equipo y digo de casualidad porque uno piensa en los equipos exitosos y de inmediato recuerda a los delanteros y no recuerda tanto a los defensores. Entonces tenía a Corbata, a Maschio, a Angelillo, a Sívori, Garabal, que después fue transferido, y Cruz, que entró en lugar de Garabal. Y surgieron de una práctica. En un entrenamiento jugando estos jóvenes contra los titulares, la verdad que deslumbraron a Guillermo Stabile, que era el técnico, entonces Stabile los puso como titulares. Pero fueron a Lima, salieron campeones, ganándole bien y fácil casi a Uruguay y a Brasil, que eran realmente los más importantes a vencer. Jugamos solamente 3 partidos en Argentina, con equipos chicos del interior, ganamos todo fácil por goleada. Y vamos al Sudamericano en Lima y hacemos una gran campaña. El trampolín, digamos, fue el inicio donde nos agarramos gran confianza. Así que ganamos 8-2 Colombia, yo hice 4 goles. Tal vez así que yo salí goleador con 9 goles, Angelillo con 8, los dos del mismo país. Bueno. Pero ese partido nos dio confianza. Después ganamos Ecuador 3-0, después a Uruguay un gran partido, yo hice 2 goles muy bonitos, ganamos 4-0 también. Y a Chile 6-2. Y el Brasil, que el público estaba con Brasil, pues Brasil jugaba muy bien ya en ese tiempo también. Y le ganamos 3-0 jugando un partidazo, fue fantástico. Ante la tensa expectativa de todo el mundo futbolístico de América, Argentina y Brasil inician el partido que tiene carácter de final en el Estadio Nacional de Lima. Los movimientos de ballet del equipo campeón, la perfecta sincronización de todas sus líneas, el espectáculo que se brinda a las asombradas tribunas limeñas, justifican el grito del hincha porteño cuando pide a coro: ¡al Colón! ¡Al Colón! Y debieran ir nomás. Esta es la selección argentina de Bayro, Shanley, Rossi, Del Hacha, Domínguez, Don Guillermo, Cacho Jiménez, Corbata, yo, Angelillo, Sívori y Cruz. Me acuerdo. ¿No? Corbata, Maschio, Angelillo, Sívori y yo. Esa era la delantera de los Carasucias. Y jugaban con un Corbata que era un extremo abierto sobre la derecha, pero que bajaba un poco, con Maschio, que era un 8 que podía llegar de punta, con Angelillo, que era el típico jugador de punta, pero con muy buena técnica, y con Sívori, que tenía una fortaleza en sus piernas, una riqueza en el dribbling, que lo hacían casi incomparable, y Garabal o Cruz, que jugaron y alternaron sobre el costado izquierdo. No porque yo haya jugado, pero está entre las selecciones. Lo que pasa es que no tuvimos la suerte que se viera por televisión. Un reloj eso. El sudamericano era una cosa de loco. El equipo, la delantera era Corbata, Maschio, Angelillo, salí jugando yo, no Sívori porque estaba lesionado, Sanfilippo y Cruz. Se jugaba con 5 delanteros y no había tanto trabajo en el fondo ni tanto trabajo en la mitad de la cancha. Lo que pasa es que eran delanteros que agarraban la pelota y terminaban en el gol. Eran realmente muy buenos. El éxito del 57, el último sudamericano ganado antes de la Copa de Suecia, termina siendo contradictorio porque es como que la Copa del 57 le da nueva vida al relato mítico y apenas un año después se comprueba que era puro mito, digamos, ¿no? Puro mito, o que al menos necesitaba contrastar de alguna manera con la realidad. El equipo de los Carasucias hacía ilusionar con un regreso triunfal a los campeonatos del mundo. Pero el nivel que Maschio, Sívori y Angelillo habían demostrado tener en el sudamericano fue determinante para su venta al fútbol italiano una vez terminado el torneo continental. Y la Asociación del Fútbol Argentino
Quizás con el orgullo herido por la emigración a Europa de sus figuras en Lima o para evitar tal vez un conflicto con la Federación Italiana, decidió que los jugadores que actuaban en el extranjero no serían tenidos en cuenta para conformar el equipo que iría a Suecia. En los meses previos al torneo, el periodismo presionó para que se los convocara, preocupado por el nivel que había mostrado Argentina en 2 amistosos jugados en abril ante Uruguay y Paraguay, que terminaron en derrotas. La AFA decidió finalmente confiar en los futbolistas del medio local y así los carasucias no fueron convocados para jugar el Mundial. Fue transferido Sívori, fue transferido Angelillo, fue transferido Maschio, fue transferido Domínguez. Es decir, allí se acabó el equipo, ese equipo triunfador. Fuimos los 3 a Europa el mismo año, con la diferencia que Sívori va a la Juventus, Angelillo al Inter y yo al Bologna. Y fueron a Italia y la rompieron. Angelillo, Macho y Sívori se quedaron. ¿Cuántos se quedaron los 3? Eso se destrozó. Eso no apareció en el 58. Eso nace y desaparece en el 57. Y en el Mundial del 58 no nos llevan, porque yo lo comprendí, me dolió no jugar, a todos nos dolió, pero lo aceptamos porque en ese tiempo había poca información Europa-Argentina, ¿no? Digamos Italia-Argentina. Y entonces, por lo general, en ese tiempo se llevaba a los jugadores que actuaban en la Argentina. Y eso lo comprendimos y lo aceptamos porque era bueno que jugaran la gente que estaban actuando. A nosotros nos hubiera gustado jugar, a mí especialmente, a todos, porque ya teníamos una cierta experiencia, podíamos colaborar en algo, ¿no? Pero no nos llamaron. Ya le digo, me dolió, pero lo comprendí. Antes, ningún técnico, creo que fue hasta la era Menotti, ningún técnico llamaba a un jugador que esté triunfando en Europa. Por eso yo suplanté a Sívori o a Maschio, Angelillo, que eran ídolos nuestros, que habían ganado el sudamericano muy bien, que mucha gente después decían por qué no jugaron con esos jugadores. Simplemente me llegó un rumor, un trascendido, que el presidente de la AFA, creo que era Humberto Colombo en ese tiempo, dijo que no los llamamos porque en Argentina hay jugadores suficientemente capaces como los que están en Europa. Estaban más agrandados los dirigentes que nosotros. Como que íbamos allá y rompíamos con esos 3 jugadores que habían brillado, atiéndame, brillado. Pero me refiero yo que hubiéramos andado bien porque venían en alza esos chicos. Venían rompiendo, la metían. Sívori la agarraba y no había quien se la sacara. Primero, no se entendía porque se suponía que acá había jugadores del mismo nivel. O ligeramente inferior, si uno quiere ser quizás un poco más generoso en el concepto. En la otra, porque no estaba la práctica de jugadores que se iban y que volvían a jugar. Recordemos que en el 62, el campeonato mundial siguiente, juegan para Italia. Pero le digo, no, ni asomo de llamarnos, ni de probar esos amistosos que hacía Argentina por Europa, nada de eso. Pero el orgullo de aquel tiempo dijeron, no, ya los vendimos y entonces ya nosotros nos arreglamos con los otros que tenemos. Que hubiese sido la carta de triunfo por lo menos para evitar el papelón en el 58. Pero me eduqué en el relato mítico del gráfico que habló de los Carasucia de Lima como el último gran equipo argentino antes del Mundial del 78, digamos, ¿no? Entonces, y en algún momento debo haber leído que alguien afirmó que, y bueno, si se fueron, que se jodan, ellos se lo pierden, nos arreglamos con lo que tenemos, porque total acá eso fue dicho. Por los 18 votos dejó establecido que el equipo representativo que participara en el 6º campeonato del mundo sería constituido exclusivamente con jugadores que intentemos los registros no podían venir de afuera. No sabía eso me enteré ahora. Mirá vos que es. Para mí es una sorpresa esto, te digo la verdad, nunca lo supe. Yo creo que ni ningún jugador lo sabía tampoco. Ahí arranca una nueva selección. Entonces, un poco se va emparchando en el camino. Era un equipo que se iba armando sobre la marcha, sin experiencia, sin fogueo, sin información.
no sabíamos ni cómo jugaban afuera, nada más que cada tanto jugábamos un partido, como que dice usted, y vamos para allá. Y nada, no se veía en televisión, no se veía nada cómo jugaban, nada. Aquí está don Guillermo Stabile observando a sus muchachos y nos va a decir cómo los encuentran. Bueno, como usted ve, amigo Muñoz y señores telespectadores, el trabajo continúa. Continúa más o menos bien, ya que faltan en este plantel de esta tarde precisamente una gran cantidad de jugadores considerados titulares o por lo menos suplentes para ir a Suecia debido a lesiones contraídas el domingo en los partidos de campeonato. Esas y otras circunstancias hacen que nuestro trabajo por el momento no sea del todo proficuo. Pero seguiremos luchando, haremos todo lo posible para que las cosas se hagan bien y esperamos que la suerte nos ayude en los próximos días, trayéndonos aquí al terreno de River todos los jugadores indispensables para que el trabajo sea verdaderamente eficaz. El 15 de mayo de 1958, el plantel argentino, formado por 7 jugadores de River, 4 de Boca, 3 de Independiente, 2 de Racing, San Lorenzo y Lanús, 1 de Vélez y otro de Estudiantes, parte hacia Europa para jugar el Mundial de Suecia. Y acá estoy, mira, Bollo, Musumeci y yo y Acevedo. Mira, íbamos bien vestidos con traje. Era saco Spodet, chaleco igual, las corbatas, éramos prolijos. En la delegación que encabezaba el presidente de la AFA, Raúl Colombo, reina el optimismo. Y el público que se congrega en el aeropuerto de Ezeiza para la despedida confía en que la selección tendrá una gran producción en su regreso a las Copas del Mundo. Me acuerdo que mi mamá preguntó a un verdulero en Lanús de la esquina qué tomábamos para ir a Ezeiza. No auto, familia no había auto, no. 223 hasta el puente 12 desde Lanús. Puente 12, 416 que venía de Liniers a Ezeiza. Y ahí con mi valija bajamos a ir a jugar el campeonato del mundo. Creo que tardamos como 30 y pico de horas en llegar, porque hacía escalas donde veía un aeropuerto, el avión bajaba. Solamente el cruce desde Recife a Dakar tardamos 10 horas 15 minutos. Después me enteré que la autonomía de vuelo era de 10 horas 50, o estábamos ahí nomás. Estamos hablando de turbohélice, estamos hablando de 30 y pico de horas en el viaje, de un destino incierto, teniendo en cuenta que íbamos al sur de Suecia y salíamos por el norte de Alemania en una camioneta, y primero teníamos que llegar al norte de Alemania, en donde habíamos fijado precisamente el punto de partida en el raíz terrestre, ¿no? Pero bueno, se llegó, nos metimos en Ramblosa-Brum, que era donde concentraba la selección argentina, una concentración que habían desechado en su momento otros equipos, porque era un parque donde la gente iba a tomar baños termales. Una tristeza absoluta, una cosa gris, tremendo, ¿no? Pero para el encierro de los jugadores parecía que servía. Era cargarlo de tristeza, realmente sin haber advertido de parte de la dirigencia que había otra metodología ya para emplear en concentración. Nosotros estamos concentrados en una estación de aguas termales que ya no funcionaba, ¿no? Pero tenía chalecitos así dentro del bosque individual, y bueno, ahí nos repartíamos nosotros, ahí, estábamos ahí. Y entraba cualquiera, entraban fotógrafos alemanes, entraban... el periodismo entraba cuando se le daba la gana. El sorteo, que se había realizado en Solna el 8 de febrero de 1958, determinó que Argentina integraría el Grupo 1 junto con Alemania, Irlanda del Norte y Checoslovaquia. El 8 de junio, al mismo tiempo que checos e irlandeses juegan en Halmstad, llega el tiempo del debut para el equipo de Stabile, nada menos que frente a los germanos, defensores del título logrado 4 años antes en el Mundial disputado en Suiza. El técnico alemán, Serge Herberger, viajó a la Argentina para ver en acción en algunos partidos amistosos a la selección argentina. Nosotros no sabíamos ni quién era Herberger, ni quién eran los jugadores alemanes, no teníamos la menor idea de nada, absolutamente de nada. Por una cuestión de una ignorancia informativa y por otra por mirar por arriba del hombro permanentemente a los demás, porque entendíamos que no tenía la posibilidad de competir seriamente en el aspecto futbolístico con nosotros. Se llega al primer partido que se juega contra Alemania, ahí en Malmö mismo, en un estadio realmente muy
muy bonito, el único nuevo que encontramos en el sur de Suecia. Y Argentina, curiosamente, sortean camisetas porque el árbitro no quería que se jugara con las camisetas que tenían porque se iban a confundir. Y yo no sabía cómo era la camiseta alemana. Y cuando enfrentamos, perdemos el sorteo en el primer partido y Alemania juega con... la camiseta alemana es una blanca con pantalones negros y la nuestra eran pantalones negros con blanco y azul. Entonces en el sorteo perdemos el uso de la camiseta titular. Tenemos que cambiar nosotros. No teníamos camiseta alternativa. ¿Y con qué jugábamos? En cuero, nos pintamos números en la espalda. Y estábamos en el Club Malmö. Yo me hice hincha de ese club. Porque me prestó la camiseta. Y era una camiseta amarilla. Y Argentina jugó con pantalón negro y camiseta amarilla. Mirá del Hacha con la camiseta amarilla. Acá la tenés, mirá. ¿La ves la camiseta amarilla? Mirá qué grande, ¿eh? Nadie sabe de esto. Vio las patas de Pedro. Mamita, qué pata, qué lindo. Argentina, así a la vista, yo te lo voy a enseñar, jugó Amadeo Carrizo, Del Hacha y Bairo a 30 metros, Lombardo a 30 metros, Néstor Rossi en el medio de la cancha a 30 metros y Baraca, el 6 era de ataque, a 30 metros allá adelante. Y adelante jugaba Corbata de wing, Eliseo Prado que bajaba un poquito, el 9 que se tiraba un poquito atrás que era Méndez, yo de punta y el 11 de punta. Es decir, un 2, 3, 5. Y al minuto de juego hicimos el gol. 2 o 3 minutos de juego. La primera salida, Corbata hace el gol. Intervención Prado, elimina rápidamente al número 3, corta Corbata, entra a toda velocidad. Está en el área, ya se dispone a tirar Corbata, va a hacerlo en este momento, tira gol. ¡Gol argentino! Lo estoy viendo el gol. Si yo iba acompañando por la izquierda, si me tira el centro, yo podía cabecear del otro lado. Se fue por la derecha, se movemos, tac, 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 pelota larga, se va por la derecha, loco, como así, y le pegó con así, tac, así. Acá ya salió la pelota, y la pelota él le pega así, acá ya está en otra posición. Porque la pelota tiene que venir para acá. ¿Entendés? Mirá las patas del alemán, de este. Mamita querida. Avanza Alemania, avance de ímpetu, más que de habilidad. Lleva la pelota al 9, combina con el 8 Randa, remata violentamente, gol. Gol alemán, que se produjo a los 33 minutos. Rand, el extremo derecho, corrido a la izquierda, remató de forma potente y la pelota dobló la punta de los dedos de Carrizo llegando a la red. La Argentina ni idea tenía que se marcaba con 4 en el fondo. Marcaba con 0, tenía al pobre Del Hacha solo en el medio, ¿no? Porque el que hoy es 6 tirado hacia atrás, antes era un mediocampista más al lado del 5, el 8 por otro costado. Se atacaba con más gente, o se supone que se atacaba con más gente, pero se defendía con menos gente. Argentina no tenía idea de los cambios tácticos. Empezamos 1-0, gol de Corbata, y dije, bueno, esto es papa para el loro. Con la mentalidad que veníamos de Lima. Pero después la realidad fue otra. Entra el número 11, lanza al centro, sumamente peligroso, toma el 10 Smith, queda solo, tira, ¡gol! Gol de Alemania, el número 12 solo, en el último término, consiguió empujar apenas la pelota hasta el fondo de la red. Ellos hicieron 4, 2, 4. Así que el defensa central nuestro quedó contra 4 atacantes. El medio campo 2 y abajo 4 que nos marcaban a nosotros. Éramos 5 de atacantes. Y atacando éramos peligrosos nosotros. Y así hicimos un gol. Podíamos haber hecho otro gol. Nosotros perdimos, muchachos, tácticamente. Se retrasa la defensa de Argentina, sigue atacando rápido. Ante el pase, prefiere tirar directamente al arco. ¡Gol! ¡Gol alemán! Termina perdiendo 3-1. Y ahí ya comenzamos nosotros a sospechar de que estábamos en un mundo totalmente diferente. Antes de ese partido, Miguel Ángel Merlo
hizo una traducción de France Football, de cómo jugaba Alemania, se le acercó todavía en Buenos Aires, antes de que salga la delegación, a los integrantes de la selección argentina, para que tomaran conocimiento por los nombres de los apellidos de los jugadores y de alguna característica. Y uno de los jugadores más representativos, no solo de la selección, sino del fútbol argentino, dice: ¿a papá con esto? No, nosotros quizás pasan para acá, pasan para allá. Cuando se jugaba el partido, yo miraba que pasaban para allá y se llevaban la pelota. ¿Qué será el problema? Yo me acuerdo que el marcador que yo tenía, en una jugada, en alemán, lo pasé. Ahí en una jugada así, hacia velocidad, lo pasé. Y yo era rápido, digamos, lo pasé. Y cuando entré al área así grande, así para meterme para ti, lo tuve otra vez y adelante mío. Quiere decir que se levantó y me alcanzó. No. Físicamente estaban mucho más adelantados que nosotros. Ahí yo también comencé a ganar una experiencia porque estaba realmente sorprendido del ritmo, de la velocidad, de la seriedad con que jugaban los alemanes. Bueno, la cuestión es que se vuelve a la concentración, hay una reunión de dirigentes donde yo estoy presente y entre la dirigencia se habla de poner a Musumeci en lugar de Carrizo, que era el arquero. Carrizo de River, Musumeci de Boca. El representante de Boca dice: y mire, yo no estoy tan seguro de Musumeci. Entonces uno no entendía nada. Dice: ¿cómo? ¿Qué representante del club del cual el jugador es integrante de la selección no tiene tanta confianza en su jugador? Entonces estábamos al horno, la verdad. Aunque en el Mundial de Suecia, Pipo Rossi no podía jugar porque tenía lumbago, entonces andaba con una cadena de cobre. Mirá qué medicación, de brujería. Una cadena de cobre en la cintura. Y un dedo que no sé si alguien se lo pisó o se lo lastimó. Y no podía jugar. Pues jugaba Néstor Rossi, no lo puso a Mourinho, que era un jugador que reclamaba la posibilidad de poder jugar. Que todo el mundo le decía: póngalo a Eliseo Mourinho, que es un muchacho joven, que tiene una calidad impresionante, que buen marcador, mucha técnica, todo tenía. Pedido por los mismos jóvenes. No, él lo puso a Rossi. ¿Por qué? Porque periodismo había dado el equipo con Rossi. Mourinho era un ordenador. Era un tipo oh, cuidado allá, que mira acá. Era un tipo que en ese momento nosotros no hubiéramos venido, pero Pipo no quiso dejar. A lo mejor por esos lados vinieron los problemas. Néstor Rossi era muy lento para el puesto en esa época, ¿no? Pero eso es una historia que uno la empieza a entender una vez que vivió la realidad de los resultados. Antes también pensaríamos más o menos parecido a cómo pensaba Stabile, porque suponíamos que estaban los mejores y que con eso, más allá de algún mal paso en algún momento y en algún partido, el equipo iba a recuperarse, porque seguíamos pensando que éramos los mejores. Bueno, después había que encarar el segundo partido, se hicieron algunos cambios, se jugaba frente a Irlanda del Norte. Labruna había sido incorporado en lugar de Zárate, que se había lesionado en un partido previo, llegando prácticamente a Europa y a Suecia. Llegó Labruna y lo incorporó. Fue un golpe de efecto para llevar un tipo de riesgo, como el equipo argentino había sido mayoritariamente de River. Y entonces dijeron: bueno, lo llevamos a Labruna, que es como el líder de este equipo, y recuperamos algo de personalidad y qué sé yo, la zaranda. Pues Stabile me dijo: vos te vas a quedar solo y cualquier cosa que te pase, pasó así, y tenía eso. Y te voy a llamar a Labruna. Y yo dije: pero está San Filipo ahí. Pero no me contestó, no. Porque San Filipo, no sé, qué sé yo qué problema había, pero adentro de la cancha San Filipo. Stabile no me quería.
lo mandó a buscar se jodió Zárate y lo mandó a buscar a la Bruna. O sea, eran 20 años, goleador del campeonato, yo contra uno de 40, ya que no podía ni caminar. Para jugar un mundial, ¿no? Para jugar un partido en una cancha de River es otra cosa. Para jugar un mundial, la velocidad que yo tenía, el pique que yo tenía, las metía de todos lados. Yo jugué con San Filipo en los Panamericanos en México, salimos campeón, amateur. Duccini era el entrenador. Yo le pegaba bastante bien a la pelota, pero Duccini nos decía, mire cómo patea San Filipo. La verdad le pegaba con una precisión, seco, la levantaba poquito. No, San Filipo era muy simple, muy práctico para jugar, sí. Y lo llevan al pendejo a la Bruna, lo llevan. San Filipo era un gran goleador, indudablemente. Pero lo que pasó fue lo siguiente. Se lesiona a Zárate, que era un extremo izquierdo, y en el primer partido se lesiona a Cruz, que era el otro extremo izquierdo. Y además me paró con esto. Y me metió este huesito adentro y yo me estaba muriendo. Nadie sabe que yo me estaba muriendo. Me quedé sin respiración. Yo, lo único que me acuerdo de Pipo Rossi, me decía, ¡levantate! No sé qué me gritaba. Y hice tanta fuerza por vivir. Y me saltó y me entró el aire. Acá saber lo que es lo que sufrí yo el segundo tiempo tragando sangre y para nada, ¿eh? Un esfuerzo al divino botón. Es decir, que para el segundo partido se queda sin extremo izquierdo. Entonces tiene que pasarlo a Boggio, que era puntero derecho en San Lorenzo, a jugar sobre la izquierda, y lo incorporó a Avio, que era un 8, un interior derecho, que jugaba en Vélez en ese tiempo. Y el equipo funcionó. Nunca ni lo pensé, ni tuve un rencor ni nada, ¿eh? No, una inocencia mía total. Al contrario, lo alentaba a la Bruna, dijo, uy, la Bruna, qué lindo que ve. Hoy es el día que sigo siendo inocente en esa parte, no hay ninguna maldad acá. Yo vi que el tipo andaba a saber, a lo mejor dijo, a lo mejor con la Bruna hacíamos 7 goles. Y lo saca el tanque rojo. Pero la Bruna, lógico, Stabile le tenía mucha confianza a la Bruna. La Bruna con pancita y todo. Pasa el Rossi Corbata, va a bombear la pelota si puede, frente al centro delantero adversario. Llega al centro ya. Cabeceario el centro de Corbata, impecablemente anotando el tercer tanto. Argentina 3, Irlanda del Norte 1. Se ganó 3-1 y se jugó bien y renacieron las esperanzas. Alemania ganó un partido, Irlanda le ganó a Checoslovaquia y nosotros le ganamos a Irlanda. Todos un partido. Nadie se escapó, se quedaron todos ahí peleando entre nosotros. Una lástima. Ya el asunto era, bueno, poder clasificar, sobre todo porque nos tocaba jugar contra Checoslovaquia, un dirigente, porque tampoco había asesores del técnico. No había ayudantes del técnico que iban a espiar o a observar cómo jugaban los contrarios. Iban dirigentes. Entonces vino un dirigente con un informe sobre Checoslovaquia. Entonces dijo, ya está, Checoslovaquia, una pavada. Después nos acordamos siempre del informe. Un dirigente, creo que López, de Boca, y fue a ver Checoslovaquia, creo. Y vino y nos reunimos para ver qué había visto y entró con los dedos así, a la pieza. Digo, se le quedaron los dedos duros. Y después ya hacemos 4. Argentina llegaba a la última fecha ante Checoslovaquia con buenas chances para pasar a los cuartos de final. Debido al 2-2 que se había producido entre Alemania e Irlanda del Norte en Malmö, hasta una igualdad ante los checos le daba la posibilidad a los albicelestes de definir en un partido de desempate con los irlandeses la clasificación a la siguiente instancia del torneo. Primero que no sabíamos ni dónde quedaba Checoslovaquia. Y además no sabíamos que el fútbol de Centro Europa era un fútbol realmente muy bueno. Muy bueno. Ni siquiera aprovechamos la elección de Hungría del 54. Pero bueno, se fue contra Checoslovaquia pensando que el partido estaba ganado antes de jugarse.
fue desfavorable si uno arranca por el final y llega al principio. No arranco por el principio porque la primera jugada del partido, el primer ataque de Checoslovaquia frente a la Argentina, el número 9 de Checoslovaquia le pegó a la pelota, la tiró tan lejos del arco que yo, como bien argentino y sobre todo porteño, lo codeo al gordo Roberto Moreno y le digo, son papitas para el loro estos tipos. Entra en acción el número 8, remata violento, gol. El número 8, Boraz, habilitado sobre la derecha, remató con espectacular violencia, incrustando la pelota en la red a los 7 minutos. Checoslovaquia 1, Argentina 0. Boraz que devuelve con un cabezazo frente a Cruz, y luego falla Bairo también, siempre a la derecha. El puntero de este costado va a tener el centro, le tira la pelota Lombardo, remata, ¡gol! Gol de Checoslovaquia. Cayó Lombardo, que arrojaba tardíamente Carrillo y la pelota tranquilamente llegó al fondo de la red. Gana el Checoslovaquia 2-0. Ataca el extremo izquierdo, trata de meter Lombardo. Lo consigue, se va hacia el medio. Combina ya con Mazo Puz. El número 5 está adelantado. Entra Borges en acción, remata violentamente. Carrillo falla, ¡gol! Al fallar Carrillo, entró en acción otro de los delanteros checoslovacos haciendo llegar la pelota al fondo de la red. Se cumplían 39 minutos y Checoslovaquia marcó su tercer gol. Gana 3-0. Repetimos, hay desaciertos inexplicables en jugadores de calidad indiscutible. Qué bien estábamos físicamente y todo. Dios, va a ser. El problema acá todo viene del medio campo. Y a los 19 minutos se va a ejecutar este tiro penal por intermedio de Corbat. Remata en estos momentos. ¡Gol! ¡Gol argentino! A los 19 minutos Corbata. ¡Qué penal! Yo creo que abandoné de escuchar el partido cuando iba 4-1. Oborca, descuidado por Bairo que se cierra ahora, lanza centro, entra en acción al centro, delantero Florial, ¡gol! Gana Checoslovaquia 4-1. Fueron contragolpe, pim pum adentro. Contragolpe, y después que le meten 3, ya uno pierde lo que ellos se agrandan, ya que eran veloces, son más veloces, más rápido. Uno se ve que agarra la pelota y 3-0, la puta madre. Es un golpe imposible, no estamos acostumbrados. Es impotencia, no sé, no hay palabra, no hay nada, de nada. La segunda fue adentro, la tercera fue adentro, la cuarta fue adentro y nos cansamos de sacar del medio. Y fue así, fue contundente. Teníamos el mejor arquero del mundo, teníamos los dos laterales mejores del mundo. No habíamos dado el lujo de dejar a Sibor y a Macho y a Angelillo en cosas, pero no sabíamos cómo era ni las camisetas de los rivales, ni cómo jugaban. Yo no conocía los marcadores. No sabíamos si iban por izquierda, si iban por derecha, qué arquero era, si salía, si se quedaba. Yo había ido el día anterior a la cancha, al estadio, y a probar la línea que teníamos para Rayo Belgrano con Ortega Moreno y un ingeniero, el ingeniero Coeble, y había un chiquito sueco con una pelota, yo le pedí la pelota, yo hacía jueguito con la pelota y le decía, ¿ves? Argentina, le decía yo, Argentina. Y cuando terminamos, digo, ¿qué papelón pasamos con este chico, no? Aprovecha Mazo Puz. Se tira también el número 5 en la espalda. Pasa al centro, recibe el número 13. Borges tira, ¡gol! Yo pensé que le ganábamos a Checoslovaquia, pero yo veía que llegaban tan fácil y digo, ¿cómo marcamos así? Si ellos están con la línea de 4 y nosotros tenemos 2 allá. Uno a 100 metros de los dos. Eso ya viva muerto, menos. Y estable de donde ve el partido no lo ve, porque está a ras del piso. El técnico tendría que estar en la tribuna. De arriba se ven los espacios. De abajo ves todo liso. Y a lo mejor los ayudantes que no tenía ayudante, el técnico no tenía ayudante. No lo avivaba nadie. Se le metían 4 tipos a la espalda de Rossi. Contra 2, contra Delache y Bairo allá, y Lombardo allá. Ahí atrás, para adentro, ligero, pelota larga, está. Pero la pelota volvía. Y volvía, ¿vio? Y corren, tocan pito y corren, y tocan pito, vuelven y tocan pito y corren. Cada vez que nos dábamos vuelta venían los checoslovacos gritando gol. Superioridad
superioridad táctica y técnica evidente de los checoslovacos, salvo en los 15 minutos de este segundo periodo. De manera que no puede discutirse esta victoria, incuestionable. Llega centro, recibe Florial, centro de Pica para rematar, remata, entra otro jugador, marca, gol. Gol de Checoslovaquia. Bueno, esto ya tiene caracteres de desastre. Checoslovaquia 6, Argentina 1. Eso creo que fue uno de los problemas para la Argentina, no tener conocimiento del rival. Se jugaba siempre igual, a lo mejor un poquito abierto. El europeo, sea país que sea, aplican muy bien el contragolpe, lo aplicaban muy bien, muy preciso, muy rápido. A lo mejor no estábamos preparados para ese tipo de defensa. Pero aparte de esto, había un concepto equivocado. Es decir, estaba el concepto de que nosotros no necesitábamos, que si jugábamos con estos tipos que le pegaban con la canilla, porque así decíamos, estos le pegan con la canilla, y después cuando yo vi el partido con Checoslovaquia, digo, sí, le pegan con la canilla, pero la pelota va donde los tipos quieren. Entonces que le peguen con lo que le peguen, el asunto es donde va la pelota. Mal, como nos cargaban, los italianos nos cargaban, no sabes cómo, ¿no? El público, me iba a decir, bien, sanamente, pero te cargaban. Hubieran ido ustedes, se tragaban 8, nos decían así, ¿no? Es así, pero sí, nos dolió, la verdad, pero no que lo preveíamos, no, porque no imaginábamos que podía pasar esa catástrofe. Pero pensábamos que se le iba a hacer muy difícil a la Argentina, eso lo pensábamos. La mayoría de nosotros, endulzado por lo de Perú-Lima, ¿no? Adentro, el dulcecito ese. Porque Argentina fue mal preparado, con mala condición física. El Pipo Rossi decían esto, pata blanca que nos van a ganar a nosotros. Y no estaba preparado físicamente el equipo para competir con los europeos. En las concentraciones no hubo orden, digamos, seriedad, no un horario para que entraran los periodistas, como hacían todos los otros clubes, digamos, los países, ¿no? Que le dan seriedad a la cosa. Momento, ¿no? Brasil, no, de tal hora a tal hora. El jugador a la vez siente ese orden. Que dice, esto no joda. Esto es un mundial. A lo mejor les hizo ver un poco la realidad de tener más encuentros, más confrontaciones con Europa para ir adaptándote. Posiblemente les haya servido para eso. Ese partido fue precisamente la lección que se merecía el fútbol argentino por su soberbia. Y cuando hablo del fútbol argentino hablo de todo. Lo tomamos dramáticamente porque fue un drama. Porque además éramos un puñadito que estábamos viendo ese partido. Y nos encontramos en una absoluta soledad y golpeados, y de qué manera, por nuestro orgullo, nuestra soberbia, con una goleada estrepitosa en algo que a los argentinos nos duele muchísimo, que es el fútbol, que es parte nuestra. Para mí fue una ofensa a mi orgullo de argentino, porque cuando vos sos hincha de un cuadro y pierdes tu cuadro cuando el rival tenés miedo de salir a la calle porque te carga todo lo que sea. Acá no había nadie para cargar, no iban a venir unos checoslovacos a cargar, pero era el orgullo, la selección era un orgullo argentino para exportar. Y sentir esto de 6 goles que nunca se podía soñar fue una ofensa grave. Te digo que fue ahí, estamos en el laburo de ir a Ezeiza para tirarle moneda a los jugadores. Ezeiza. Llegan de Suecia los integrantes del seleccionado nacional de fútbol. Una multitud indignada por el fracaso sin atenuantes del equipo les ofrece hostil recibimiento. El despliegue policial impide que se llegue a las vías del hecho. Millares de monedas lanzadas contra los viajeros y expresiones de viva voz dicen de un repudio que alcanza por igual a dirigentes y jugadores. Llegamos como a las 9 de la noche, nos enfocaron con hay unas luces, no sé qué, el avión casi llegó ahí donde estaba la gente. Nos mataron a monedas, había una moneda de 50 centavos. De la bronca de la gente, no sé qué hablaron acá, qué sé yo, después del 6-1. Por lo menos para mí fue la primera recepción hostil y agresiva, violentamente agresiva, si se quiere, para lo que era la expresión
del aficionado argentino, ¿no? Estamos hablando de un fútbol sin barras bravas, estamos hablando de un fútbol de aficionados que lo que sentían era su propia frustración porque los habían ilusionado y se habían ilusionado siendo los mejores del mundo, pero comiéndose 6 goles, porque 6 goles no es una pagada. Sabíamos que no se había jugado bien, el equipo lo sabía. Yo no jugué, ni un minuto. Yo que me tenía que hacer mala sangre. Yo soy el goleador, ¿no? Y vos no me ponés, andá a matarlo a este, boludo. ¿Qué me venía a matar a mí? Tiraron monedas, sí, la gente. Es una gilada. ¿Qué jugador en el mundo no quiere ganar un campeonato del mundo? Nosotros cuando triunfamos en Lima, bajamos en Ezeiza y los dirigentes tienen que salir primero. Están todos los fotógrafos, están todos. Y vinimos de Suecia y decíamos, pasen. No quería nadie que pasara al frente. 6 goles media docena. Dicho así parece una tontería. No es el mal resultado de un partido. Fue tremendo. Fue una mancha muy grande en ese momento. Entonces, bueno, ahí venían los responsables y no encontraron otra mejor forma de expresar su repudio a través del monedazo. Es que estaban en una terraza, ¿viste? Era una terraza. Pero la gente la mayoría, no eran los barra bravas que iban allá, ¿eh? Eran familiares. Son familiares. Se pudo haber colado algún gil que pudo haber dicho algo. Y a mí que me van a decir si yo no jugué. Y los de la aduana me decía, ¿qué trae? Le digo, no traigo nada. Bueno, si hubiera traído algo, igual, pásete. Pasaban los de River, le daban la vuelta a la valija. Que los jugadores fueron recibidos en Ezeiza con una lluvia de monedas, por ejemplo. Nunca vi una imagen de esa lluvia de monedas. Hay ciertos momentos en los que la construcción de esta información periodística, histórico-documental, parece más una escena de la vida deportiva narrada por Fontana Rosa, digamos, ¿no es cierto? Esta cosa que juega con el relato, el mito y hasta el cuento de hadas. Se produjo la suma de la confusión. Porque Boca y River, los equipos más grandes, creyeron entonces que la verdad el fútbol estaba en Europa y empezaron a traer jugadores de todos lados, de Brasil, que había salido campeón del mundo, y de Europa. River trajo Pepillo, que era un número 9, un número 9 español, y formaron los famosos equipos del fútbol espectáculo, los equipos Las Estrellas, donde Boca y River juegan con 7 u 8 extranjeros. También podríamos preguntarnos por qué surgieron ciertos dirigentes que fueron tan claves como Suecia 58, la figura de Liberty y Armando, ¿no? ¿Por qué inventan el fútbol espectáculo en ese momento? ¿Lo hubieran inventado igual si no hubiera ocurrido el 6-1? No lo podemos saber. Se hizo un fútbol esquemático, un fútbol muy duro, un fútbol de mucha marca, de la valoración del resultado por sobre todo, sin darle tiempo para elegir los caminos para llegar a un resultado, ¿no? Y si se quería llegar al resultado antes que elegir el camino. Entonces era un periodo de confusión total, ¿eh? Modernización hubiera habido igual. El desarrollismo era algo que excedía al fútbol, el desarrollismo, la Alianza para el Progreso, la Revolución Cubana, la Guerra Fría, digo, estas eran todas cosas que hubieran existido, aunque Checoslovaquia no hubiera hecho ningún gol ese día, digamos, ¿no? Entonces sería muy poco sociológico y muy poco riguroso suponer que no hubieran ocurrido en el fútbol las repercusiones de estos procesos nacionales, políticos, sociales, económicos, que eran de tanta potencia, digamos, ¿no? De alguna manera tendría que haber afectado. Se había cortado con el peronismo la relación entre Estado, pueblo y deporte, y con la derrota se quiebra además el viejo relato mítico que era en parte autónomo del Estado. Entonces yo creo que ese es quizás lo que hace de Suecia un punto de ruptura tan grande, ¿no?